Mi familia puso a mis hijos en el suelo y a los de mi hermana en la mesa principal. Dijeron que aprendieran que no todo es para ellos. Cuando llegó la organizadora del evento, dije, solo cuenten a los que están sentados en la mesa. Nosotros nos vamos. Mis padres ahora lloran, pero mis hijos ya saben lo que es tener dignidad. Nunca lo dijeron con crueldad explícita. No levantaron la voz ni parecían molestos. Fue casi casual. Los niños pueden sentarse en el suelo, dijo mi padre, señalando lejos de la mesa principal, mientras los hijos de mi hermana ocupaban los asientos delanteros con platos, regalos y tarjetas con sus nombres escritos a mano. Mi madre añadió, sin mirarme siquiera. Así aprenden que no todo es para ellos. Yo asentí apenas. Solo murmuré. Entendido. No discutí. Nunca lo hacía. Cuando la coordinadora del evento regresó para confirmar el número final de asistentes, me puse de pie. El murmullo de la sala se fue apagando poco a poco. Sentí un nudo en el estómago, pero hablé con calma. Mi nombre es Michael. Tengo 38 años. Y si hay algo que he aprendido en los últimos 15 años, es esto: ser confiable no te hace valioso. Te vuelve invisible. No estaba improvisando. Era una verdad que llevaba años acumulándose. Construí mi carrera despacio, con disciplina. Trabajé en desarrollo inmobiliario comercial, gestionando proyectos de tamaño medio que generaban ingresos suficientes no solo para sostener a mi esposa Amelia y a nuestros 2 hijos, sino también a mis padres, a mi hermana Lauren y a sus 3 hijos. Cada cumpleaños, cada festividad, cada celebración familiar importante salía, en silencio, de mi cuenta bancaria. Anticipos de salones, facturas de catering, decoración, músicos, entretenimiento. Yo pagaba todo sin pedir reconocimiento, sin esperar aplausos. Pensé que así funcionaba una familia. Mis padres jamás ocultaron a quien preferían. Lauren fue la hija dorada desde el momento en que nació. 4 años menor que yo, carismática, segura de sí misma, con una facilidad social que yo nunca tuve. Cuando dejó la universidad para casarse joven, lo llamaron romántico. Cuando ese matrimonio se desmoronó 3 años después, lo llamaron valentía. Cuando regresó a casa con 3 hijos y ningún plan concreto, dijeron que era algo temporal. Ese temporal se extendió durante 6 años. Fui yo quien pagó el alquiler cuando por fin se mudó sola. Yo cubrí las reparaciones de su auto, los útiles escolares de sus hijos, tratamientos dentales de urgencia, gastos imprevistos. Mis padres nunca preguntaron si yo podía permitírmelo. Simplemente lo asumieron. Porque eso es lo que hace Michael. Michael se encarga de todo. Mis hijos, Emma y Jack, tenían 7 y 5 años. Eran niños tranquilos, dulces, les encantaba dibujar y construir fortalezas con los cojines del sofá. Amelia trabajaba medio turno como enfermera pediátrica. Vivíamos de manera modesta, a pesar de mis ingresos, porque gran parte de ellos terminaban sosteniendo a mi familia extendida. Postergamos vacaciones. Aplazamos reparaciones en casa. Conducíamos autos antiguos. Yo me repetía que valía la pena. Que la familia lo valía. Pero mi familia no lo veía así. En las reuniones, mis padres apenas miraban a Emma y Jack. Se deshacían en atención hacia los hijos de Lauren, los colmaban de regalos, de halagos, de sonrisas. Mis hijos permanecían en silencio, en un rincón. Cuando Emma entró al cuadro de honor, mi madre asintió con cortesía. Cuando el mayor de Lauren obtuvo una calificación aceptable en un examen de ortografía, mi padre organizó una barbacoa. La diferencia era tan evidente que incluso Amelia empezó a inventar excusas para evitar encuentros familiares. Pero yo seguí asistiendo. Seguí pagando. Seguí esperando que algún día me vieran de verdad. Me equivoqué. El cumpleaños número 65 de mi madre se acercaba, y ella quería algo grande. Lo mencionó durante una cena dominical en su casa, describiendo con entusiasmo su idea: un salón privado con vista al agua, música en vivo, un menú elegante, un fotógrafo que capturara cada instante. Lauren se sumó de inmediato, hablando de listas de invitados y centros de mesa. Mi padre sonreía complacido. Nadie me miró, pero yo ya sabía lo que vendría. 2 días después, mi madre no llamó para preguntar si podía ayudar. Simplemente me envió el contrato del lugar y el presupuesto del catering. El total era abrumador, casi $12,000 por una sola tarde. Miré las cifras en la pantalla, con el estómago revuelto. Firmé el contrato. Transferí los anticipos. Confirmé a los proveedores. Porque eso era lo que siempre hacía. Esa noche, Amelia me preguntó si estaba seguro. Apoyó la mano en mi hombro mientras yo revisaba facturas en el escritorio. Le dije que estaba bien. Que era solo un evento. Que mi madre merecía sentirse celebrada. No le dije que estaba cansado. Cansado de ser la cuenta bancaria a la que nadie agradecía. Cansado de ver a mis hijos desplazados. Cansado de fingir que no dolía.
Pensé que la fiesta sería distinta. Que tal vez, solo tal vez, reconocerían lo que había hecho. Que me verían. El lugar era impecable. Ventanales de piso a techo con vista a la marina, la luz reflejándose sobre el agua. Manteles blancos, flores frescas, platos con borde dorado, un trío de jazz afinando instrumentos en una esquina. Llegué temprano con Amelia y los niños para asegurarme de que todo coincidiera con la visión de mi madre. La coordinadora del evento, Megan, me acompañó por el salón, repasando los últimos detalles. Confirmé el número de asistentes, el menú, el servicio de bar. Entregué mi tarjeta para saldar el resto. Ella sonrió y me aseguró que todo saldría perfecto. Mis padres llegaron media hora después. Mi madre con un vestido azul marino elegante. Mi padre con un traje impecable. Lauren apareció detrás, con sus hijos vestidos como si asistieran a una boda. Los invitados comenzaron a llenar el salón. Emma me tiró suavemente de la manga y preguntó dónde debían sentarse. Los guié hacia la mesa principal, donde mi madre había pedido que se sentara la familia. Entonces escuché la voz de mi padre. Tus hijos pueden sentarse en el suelo. Las palabras cayeron como piedras. Señaló un espacio apartado, cerca de las ventanas, lejos de la mesa decorada. Lauren ya acomodaba a sus hijos en los asientos delanteros, con tarjetas personalizadas y pequeñas cajas de regalo que yo había pagado. Me quedé inmóvil, con la mano sobre el hombro de Jack. El rostro de Amelia se quedó sin color. Emma me miró, confundida. Y en ese momento entendí algo que había ignorado durante años. No era invisible por accidente. Era invisible por diseño. Mi madre apareció junto a él con una expresión tranquila, casi indiferente, como si la situación no mereciera mayor atención. Miró a mis hijos de reojo, con esa mirada que se reserva para algo que resulta incómodo o fuera de lugar. Deben aprender que no todo es para ellos, dijo con naturalidad, en un tono ligero, despectivo, como quien hace un comentario sin peso emocional. El ambiente cambió de inmediato. El salón, que minutos antes parecía amplio y luminoso, se volvió opresivo. La luz del sol, que entraba por los ventanales, resultó de pronto demasiado intensa. La música de jazz, alegre y sofisticada, sonaba fuera de lugar. A mi alrededor, noté cómo las conversaciones comenzaban a apagarse, transformándose en murmullos incómodos. Algunas amigas de mi madre intercambiaron miradas rápidas, incómodas, como si acabaran de presenciar algo que no sabían cómo procesar. Vi a Lauren sonreír con suficiencia mientras acomodaba las sillas de sus hijos en la mesa principal, justo al frente. Sus movimientos eran deliberados, casi teatrales. En ese momento, sentí una pequeña mano aferrarse a la mía. Emma, de apenas 7 años, me miraba en silencio. Llevaba puesto el vestido nuevo que Amelia había comprado especialmente para esa celebración, con la ilusión de que fuera un día bonito para todos. A mi otro lado estaba Jack, sosteniendo con cuidado una tarjeta de cumpleaños hecha a mano. Había pasado horas dibujándola. Un pastel con velas torcidas y un feliz cumpleaños, abuela escrito con su letra infantil y concentrada. Quise hablar. Quise preguntar. Quise exigir una explicación lógica para esa exclusión tan evidente, sobre todo sabiendo que yo había financiado absolutamente todo el evento. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Era el cumpleaños de mi madre. Supuestamente, su día. Armar una escena significaba romper la imagen perfecta que ella tanto valoraba. Así que hice lo que siempre hacía. Me tragué el dolor. Con una calma forzada, guié a Emma y a Jack hacia una zona apartada, cerca de las ventanas. Les dije que desde ahí podían ver los barcos en el puerto, como si eso compensara lo que estaba ocurriendo. Amelia nos siguió en silencio, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en el suelo. Nos alejamos de las mesas elegantemente decoradas, de los regalos, de los cubiertos perfectamente alineados, de ese calor falso que ellos llamaban familia. Mis hijos no se quejaron, pero la confusión era evidente en sus miradas. Jack seguía aferrado a su tarjeta, observando a su abuela desde lejos, esperando un momento que nunca llegaría. En la mesa principal, los hijos de Lauren reían a carcajadas mientras abrían regalos uno tras otro. Mi madre los observaba con una sonrisa amplia, orgullosa. Mi padre se servía una copa, concentrado en su bebida, sin mirarnos siquiera una vez. Los camareros comenzaron a servir los aperitivos, cóctel de camarones, bruschetas, champiñones rellenos. Los platos chocaban suavemente, las copas se alzaban, las risas volvían a fluir. Mis hijos, mientras tanto, observaban desde un costado, con las manos vacías. Unos minutos después, Megan, la coordinadora del evento, se acercó con una tablet en la mano. Necesitaba confirmar el número final de invitados, revisar el paquete de bebidas y obtener mi aprobación para algunos detalles de último momento. Me levanté despacio. Amelia me miró, buscando una respuesta silenciosa. No se la di.
Caminé hacia Megan con paso firme. Mi mente, curiosamente, estaba en calma. Durante 15 años había financiado momentos como ese. Durante 15 años había sido invisible. Durante 15 años permití que tomaran todo sin ofrecer nada a cambio. Ya no. Miré su sonrisa profesional, la pantalla llena de cifras que salían de mi cuenta bancaria, y sentí como algo dentro de mí se cerraba para siempre. Entendido, murmuré. Ella inclinó la cabeza, esperando mi confirmación. Detrás de ella, la fiesta seguía. Mi madre reía. Los hijos de Lauren corrían entre las mesas, llenos de entusiasmo. Pensé en el rostro de Emma cuando fue apartada. Pensé en la tarjeta arrugada de Jack. Pensé en los $12.000 transferidos para ese evento. En el depósito de hacía 3 meses. En el bar premium que mejoré porque mi madre quería licor de primera. En el fotógrafo contratado porque ella quería recuerdos a la altura. En las bolsas de regalo armadas para que sus amigas se sintieran especiales. 15 años de pagar, planear y esperar un mínimo reconocimiento. En realidad, dije finalmente, necesito hacer algunos cambios. La expresión de Megan pasó de cordial a preocupada. Por supuesto, señor Anderson. ¿Qué necesita? Cancele el servicio de postres. Cancele la extensión del bar. Reduzca el catering a medias porciones. Ajuste la factura final. Parpadeó, confundida. Disculpe, el servicio de postres forma parte del paquete premium. El bar ya está abastecido. Las porciones están calculadas según el número confirmado de invitados. Entonces retire lo que sea necesario. Factúreme solo el servicio reducido. Elimine cualquier mejora o adicional. Miró brevemente hacia la fiesta y luego volvió a la tablet. Señor Anderson, con todo respeto, el evento ya comenzó. La cocina tiene el menú completo preparado. Los postres están emplatados. Hacer cambios ahora generará complicaciones. Lo sé. Hágalo igual. Por un instante, su máscara profesional se quebró. Vio algo en mi rostro que le dejó claro que no estaba negociando. Asintió lentamente. Hablaré de inmediato con el encargado de catering. Puede haber cargos por cancelaciones de último momento. Está bien. Megan se alejó, ya marcando en su teléfono. Yo me quedé de pie, observando una fiesta que por fin había dejado de financiar en silencio. Volví a orientarme hacia el centro de la fiesta como si nada hubiera pasado, aunque por dentro todo estaba ya decidido. Amelia seguía observándome desde el otro extremo del salón. Siempre había tenido esa capacidad casi inquietante para leerme, incluso cuando yo creía estar ocultando mis pensamientos. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo. Incliné la cabeza en un gesto mínimo, calculado. No hacía falta decir nada más. Ella entendió de inmediato. Se levantó despacio, sin llamar la atención, y acercó a Emma y Jack hacia ella, colocándolos a su lado como un escudo silencioso. Los niños no preguntaron nada. Tal vez ya habían aprendido a leer el ambiente mejor que muchos adultos. Mi madre, en contraste absoluto, seguía completamente ajena a todo. Sonreía para las cámaras improvisadas, posando junto a Lauren y sus hijos, como si ese fuera el centro del universo. Mi padre permanecía cerca del bar, rodeado de amigos, relatando alguna anécdota exagerada, con un vaso de whisky caro en la mano. El mismo whisky que yo había pagado sin que él lo supiera, o sin que le importara saberlo. El tiempo avanzó lentamente. 10 minutos que parecieron eternos. Entonces Megan regresó. Caminaba con cuidado, como quien sabe que trae un mensaje incómodo. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. El señor Anderson, el encargado del catering, quiere confirmar este cambio directamente con usted, me dijo en voz baja. Está preocupado por la interrupción que pueda generar. Dígale que quien está pagando la cuenta es quien ha solicitado el cambio, respondí. Eso debería ser suficiente confirmación. Ella vaciló apenas un instante, luego asintió y se alejó nuevamente. La observé hablar con un hombre que llevaba una chaqueta de chef, cerca de la entrada de la cocina. Él giró la cabeza hacia mí con gesto confuso, luego visiblemente molesto. Sacó su teléfono, probablemente llamando a un superior. Megan volvió a señalarme desde la distancia. Finalmente, el chef se acercó. Su postura era correcta, pero su expresión evidenciaba tensión. Señor, dijo, necesito comprender exactamente lo que nos está solicitando. Tenemos preparado un servicio completo para 60 invitados. El postre está listo, el bar funciona con normalidad. Interrumpir ahora será evidente. Afectará el evento. Lo sé, respondí sin levantar la voz. ¿Puedo preguntar el motivo? Insistió. Si existe algún problema con la calidad o con el servicio, puedo solucionarlo de inmediato. No hay ningún problema con su trabajo, aclaré. Esta es una decisión personal. Me observó durante varios segundos, evaluándome.
Finalmente soltó el aire y asintió. Entendido, señor. Procederemos según su indicación. Se dio la vuelta y regresó a la cocina. Desde mi lugar pude ver cómo hablaba con el personal, moviendo las manos con gestos rápidos y precisos. Los camareros se detuvieron, intercambiaron miradas incómodas y comenzaron a retirar bandejas. Fue entonces cuando mi madre lo notó. Su voz atravesó la música como una grieta inesperada. Estaba junto a la mesa de los postres, mirando con incredulidad cómo desmontaban la torta elaborada y las bandejas de dulces que yo había encargado. «Disculpe», exclamó, «¿qué está pasando aquí?» Uno de los camareros tragó saliva antes de responder. «Se nos ha pedido ajustar el servicio, señora». «¿Ajustar por orden de quién?» El camarero dudó y finalmente giró la mirada hacia mí. Mi madre siguió esa dirección. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del salón. Caminó hacia mí con paso rápido. Lauren la siguió, alerta. Mi padre dejó su vaso sobre la barra y se unió al grupo, percibiendo la tensión. «Michael, ¿qué significa todo esto?», preguntó mi madre. «¿Por qué están retirando los postres?» «He cambiado la orden del servicio», respondí con calma. «¿La cambiaste? ¿Por qué harías algo así?» «Porque yo lo estoy pagando». El silencio fue inmediato. Mi madre parpadeó, incrédula. Lauren pasó de la confusión a la comprensión en segundos. El rostro de mi padre se endureció. «¿Tú estás pagando?», dijo. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Exactamente eso», contesté. «El lugar, el catering, el bar, la decoración, la música, el fotógrafo. Todo. Yo firmé los contratos. Yo hice las transferencias. Todo este evento corre por mi cuenta». Mi madre me miraba como si acabara de revelarle un secreto imposible. Lauren perdió color. Mi padre se acercó más. «Tenemos que hablar de esto en privado», dijo en voz baja. «No», respondí. «No tenemos que hacerlo. Estás haciendo un espectáculo». «No. Estoy tomando una decisión financiera. Y es mi derecho». Las manos de mi madre empezaron a temblar. Yo pensé que, asumí que. «Asumiste que seguiría pagando», dije. Y lo hice. Durante 15 años. Pagué alquileres, reparaciones, celebraciones, emergencias. Sin pedir nada. Sin recibir nada. «Nadie te obligó», intervino Lauren. «Es cierto», respondí. «Pero nadie lo agradeció. Nadie lo valoró. Y hoy, cuando traje a mis hijos a una fiesta que financié por completo, les dijeron que se sentaran en el suelo». El salón quedó en absoluto silencio. La música se detuvo. Las miradas se clavaron en nosotros. Amelia permanecía junto a Emma y Jack, firme, protectora. «No había suficientes sillas», intentó justificar mi madre. «Para los hijos de Lauren sí hubo», repliqué. «Para los míos no». Mi padre murmuró. «Este no es el momento». «¿Cuándo lo será?», pregunté. «He esperado 15 años». Mi madre intentó tocarme el brazo. «Después lo hablamos». Me aparté. «No hay nada que hablar». Megan regresó con la tableta. «La factura ajustada está lista». La revisé. Aprobé el cargo. «No puedes hacer esto», gritó mi madre. «Ya lo hice». «Estás arruinando su cumpleaños», acusó Lauren. «Solo he dejado de pagarlo». «Eres egoísta», dijo mi padre. Esa palabra resonó con fuerza. La había oído toda mi vida. Lo miré y sentí como se rompía lo último que me ataba. «Tienes razón», dije. «Por primera vez, estoy eligiendo a mis hijos». Entonces me giré hacia Amelia. Ella ya estaba en movimiento cuando tomé la decisión. No dudó ni un segundo. Se inclinó hacia nuestros hijos con un gesto firme, casi automático, como si su cuerpo hubiera reaccionado antes que sus pensamientos. Su rostro estaba serio, concentrado, decidido. Emma se aferró a la manga de su chaqueta con fuerza, como si temiera perder el equilibrio de un mundo que acababa de cambiar sin previo aviso. Jack, en cambio, seguía sosteniendo la tarjeta que había preparado, los bordes ya doblados y suaves por haberla apretado durante tanto tiempo entre los dedos. «Nos vamos», dijo ella, sin elevar la voz, pero sin dejar espacio para discusión. La voz de mi madre se quebró detrás de nosotros. «Michael, por favor, no hagas esto». Me detuve solo un instante. Me giré y la miré por última vez. No había sorpresa en su rostro, solo una mezcla de incredulidad y orgullo herido. «Esto lo provocaste tú», respondí con calma. «No yo. Tú». Y entonces caminamos hacia la salida. Atravesamos el salón entre miradas que se clavaban en nosotros como alfileres. Invitados en silencio, camareros confundidos, rostros que no entendían por qué la celebración se desmoronaba frente a sus ojos. Pasamos junto a la decoración impecable, las mesas perfectamente dispuestas, el evento que yo había financiado por completo y que jamás vería terminado. Todo quedaba atrás.
Al salir, la luz del exterior nos golpeó con una claridad casi insultante. El aire era limpio, con ese olor inconfundible a sal marina que siempre me había resultado calmante. Amelia buscó mi mano y la apretó con fuerza. Emma y Jack caminaron a nuestro lado, callados, confundidos, pero protegidos. Eso era lo único que importaba. A nuestras espaldas, la voz de mi madre comenzó a elevarse, cada vez más aguda, más desesperada. La escuché exigir explicaciones, preguntar a Megan qué estaba pasando, intentar desesperadamente rescatar una fiesta que ya se había derrumbado por completo. No me giré. No una sola vez. Nos sentamos en el coche y permanecimos allí unos segundos, con el motor encendido y el aire acondicionado zumbando suavemente. Nadie habló. Emma apoyó la cabeza contra Amelia en el asiento trasero. Jack miraba por la ventana, sin soltar su tarjeta. Mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Rechacé la llamada. Sonó otra vez de inmediato. La rechacé de nuevo. Luego llegaron los mensajes. Uno tras otro. 5, 6, 7. Michael, por favor, vuelve. Podemos hablar de esto. Me estás avergonzando delante de todos. ¿Cómo pudiste hacerme esto en mi cumpleaños? Tu padre está furioso. Puse el teléfono en silencio y lo dejé en el portavasos. Desde el asiento trasero, Amelia habló en voz baja. ¿Estás bien? No supe qué responder. Me sentía vacío y, al mismo tiempo, completamente despierto. Ligero y pesado. Libre y furioso. Como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre y, al mismo tiempo, se hubiera liberado. Se acabó, dije finalmente. Se acabó por completo. Ella se inclinó hacia adelante y apretó mi hombro con suavidad. Bien, respondió. Ya era hora. Conduje hasta casa en silencio. Al estacionar en la entrada, Emma fue la primera en hablar. «Papá, ¿hicimos algo mal?» La pregunta me atravesó. Me giré para mirarla. Era solo una niña. Una niña que no había hecho nada más que existir dentro de una familia que no supo valorarla. «No, cariño», le dije. «Tú no hiciste nada mal. Los adultos hicieron algo mal. Y papá debió defenderte mucho antes». Jack levantó la tarjeta con cuidado. «¿Todavía puedo dársela a la abuela?» La voz de Amelia fue suave, pero firme. «Hoy no. Quizá no por un tiempo». Entramos a la casa. Amelia llevó a los niños al piso de arriba para que se cambiaran la ropa elegante. Yo me quedé en la cocina, observando el teléfono en silencio mientras los mensajes seguían acumulándose. Apareció el nombre de Lauren. «Acabas de humillar a mamá delante de todos. Espero que estés satisfecho». Luego, el de mi padre. «Tenemos que hablar. Llámame ahora mismo». No llamé. Abrí mi portátil. Entré a mi aplicación bancaria y revisé cada transferencia automática que había configurado a lo largo de los años. El alquiler de Lauren. El ingreso mensual extra para mis padres. El plan familiar de telefonía. Las plataformas de streaming. La póliza del coche de mi padre, que yo había asumido cuando dejó vencer la suya. Una por una, las cancelé. Después abrí los registros de propiedad. La escritura de la casa de playa, comprada 5 años atrás, mostraba claramente mi nombre como único propietario. Mis padres la habían usado como si fuera suya, fines de semana familiares, escapadas, muebles que nunca autoricé, copias de llaves. Pero no era suya. Nunca lo fue. Redacté un correo a mi abogado, Patrick, quien había gestionado la compra original. «Patrick, necesito que prepares una notificación formal respecto a la propiedad ubicada en 1847 Coastal Drive. Mis padres han estado utilizando el inmueble sin contrato ni autorización formal. Revoco su acceso de manera inmediata. Será necesario cambiar las cerraduras y realizar un inventario de cualquier pertenencia que hayan dejado para su posterior retiro. Quedo atento a los próximos pasos». Envié el mensaje. El teléfono seguía vibrando. Lo dejé boca abajo sobre la encimera. Amelia bajó las escaleras unos minutos después. «Los niños están viendo una película», dijo. «Están confundidos, pero están bien». Asentí. «¿En qué estás pensando?», preguntó, observándome con atención. «En todo el dinero que les envié durante años. En la casa de playa. En el coche, el teléfono, los gastos. En todo lo que financié mientras me trataban como si no importara. ¿Y en qué voy a recuperar cada parte de eso?». Ella no intentó detenerme. No discutió. Simplemente me abrazó con fuerza. «Ya era hora», susurró. A la mañana siguiente, mi teléfono mostraba 63 llamadas perdidas. No escuché los mensajes de voz. Tampoco leí los mensajes de texto más allá de los primeros. No fue por indiferencia ni por falta de curiosidad. Simplemente entendí que ya no había nada nuevo allí. Conocía el patrón,
las excusas, los reproches disfrazados de preocupación. Leerlos solo habría sido repetir un ciclo que llevaba años repitiéndose. En lugar de eso, hice lo que mejor sabía hacer, actuar con orden, con calma y con método. Comencé por lo más inmediato. Llamé a la compañía de seguros y pedí que retiraran a mi padre de la póliza de mi auto. La representante verificó mis datos, hizo algunas preguntas de rutina y confirmó que el cambio se aplicaría de forma inmediata. Colgué sin sentir culpa. Era mi póliza. Siempre lo había sido. Después marqué al proveedor de telefonía móvil. Solicité que eliminaran a mis padres y a Lauren del plan familiar. El agente explicó que las líneas seguirían activas hasta el final del ciclo de facturación, pero que luego quedarían suspendidas si no contrataban un servicio propio. Acepté las condiciones y confirmé el cambio. Luego abrí la computadora y accedí a cada una de las plataformas de streaming. Cambié contraseñas una por una. Netflix, Hulu, Disney Plus, Amazon Prime. Servicios que durante años habían usado sin siquiera preguntarme, como si fueran un derecho adquirido. Cerré sesión en todos los dispositivos. El último paso fue llamar a la empresa encargada del mantenimiento de la casa de playa. Les informé que mis padres ya no tenían autorización para ingresar, solicitar reparaciones ni coordinar servicios. Dejé claro que cualquier intento de acceso debía ser reportado. El administrador tomó nota sin hacer preguntas. Cuando terminé, no sentí euforia ni rabia. Solo una calma extraña. Como si hubiera cerrado una serie de puertas que llevaban demasiado tiempo abiertas. Esperé. No tardaron en aparecer las reacciones. 3 días después, el sistema empezó a colapsar. Lauren fue la primera en llamar. Su voz sonaba aguda, crispada, cargada de urgencia. Mi teléfono dejó de funcionar. ¿Qué hiciste? Te saqué del plan familiar, respondí. Necesitas contratar tu propio servicio. ¿Hablas en serio? Tengo 3 hijos. Necesito el teléfono. Entonces te sugiero que llames a una compañía telefónica. No levanté la voz. No discutí. Simplemente colgué. 1 hora más tarde, llamó mi padre. Me cancelaron el seguro del auto. Dijeron que tú me quitaste de la póliza. Es correcto. No puedes hacer eso sin avisar. Sí puedo. La póliza es mía. Tú estabas incluido por cortesía. Esa cortesía terminó. ¿Qué te pasa? ¿Qué está mal contigo? Nada, dije con total honestidad. Por primera vez en 15 años, no hay nada mal conmigo. Solo estoy destinando mis recursos a mi propia familia. Colgó sin despedirse. Mi madre eligió otra estrategia. 2 días después apareció en mi casa. Tenía los ojos hinchados, la piel tensa, el rostro marcado por el llanto. Amelia abrió la puerta, pero no se movió para dejarla entrar. Necesito hablar con Michael, dijo mi madre. Amelia me llamó. Me acerqué y me quedé de pie en el umbral. No crucé el límite. Tampoco ella. Por favor, dijo con la voz quebrada. No entiendo qué está pasando. El teléfono, el seguro. Las cerraduras de la casa de playa, ¿por qué haces esto? Porque les dijiste a mis hijos que se sentaran en el suelo. Parpadeó, sorprendida. Eso fue un malentendido. No había suficientes sillas. No quise herir a nadie. Había suficientes sillas, respondí. Elegiste dárselas a los hijos de Lauren. Elegiste excluir a los míos. Elegiste tratar a mis hijos como si no merecieran una silla en un evento que yo pagué por completo. Lo siento, dijo. De verdad lo siento. No pensé que te afectaría así. Esto no se trata de mí, contesté. Se trata de mis hijos. Y se trata de 15 años en los que me trataste como una cuenta bancaria, no como un hijo. Eso no es justo. Siempre hemos valorado todo lo que hiciste. No. Siempre lo esperaron. No es lo mismo. Se secó las lágrimas con la mano temblorosa. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ya no quiero nada de ustedes. Ese es el punto. ¿Entonces vas a cortarnos por completo? Sí. Me miró como si no pudiera reconocerme. Estás siendo cruel. No, respondí. Estoy siendo justo. Por primera vez estoy siendo justo conmigo y con mis hijos. Di un paso atrás y cerré la puerta. A través de la ventana la vi quedarse inmóvil en el porche durante varios segundos antes de regresar lentamente a su auto. Amelia se acercó y se apoyó a mi lado. ¿Cómo te sientes? Más liviano, dije. Y era verdad. Esa tarde me llamó mi abogado. Las cerraduras de la casa de playa ya habían sido cambiadas. Mis padres habían dejado muebles, ropa y objetos personales. Todo fue embalado y almacenado. Tendrían 30 días para retirarlo. Le agradecí y colgué. El dinero que les enviaba cada mes, casi $3.000 cuando sumé todas las transferencias automáticas, permaneció en mi cuenta. Por primera vez en años, vi cómo el saldo crecía en lugar de desaparecer.
Una noche, Emma me preguntó por qué sus abuelos ya no llamaban. Me senté con ella y le expliqué la verdad con palabras simples. A veces las personas no nos tratan como merecemos. Y cuando eso pasa, tenemos que elegir, seguir permitiéndolo o alejarnos para estar mejor. ¿La abuela y el abuelo te lastimaron?, preguntó. Sí. Durante mucho tiempo. Pensó un momento y luego me abrazó. Me alegra que te hayas alejado. A mí también. El derrumbe no fue inmediato. Fue lento, consecuencia tras consecuencia. Lauren volvió a llamarme cuando le cortaron la electricidad. Al parecer, yo había estado pagando sus servicios mediante un débito automático que había olvidado cancelar. Me gritó durante 20 minutos. Colgué en silencio. 2 semanas después, el auto de mi padre fue embargado. Sin seguro no podía conducirlo legalmente y había dejado de pagar cuotas que, sin saberlo, yo había estado cubriendo. La grúa llegó de madrugada. Mi madre me llamó llorando, suplicándome que lo solucionara. No lo hice. La casa de playa, finalmente, se convirtió en el punto de quiebre. Y esta vez, no hubo rescate posible. Mis padres habían organizado allí una supuesta reunión familiar. Ya habían invitado a parientes lejanos, habían prometido a los hijos de Lauren unas vacaciones de verano y hablaban del lugar como si les perteneciera. Pero cuando llegaron y se encontraron con las cerraduras cambiadas, todo se desmoronó. Mi padre, incapaz de aceptar la realidad, intentó forzar la entrada. La empresa de seguridad que yo había contratado me llamó de inmediato, y siguiendo el protocolo, dio aviso a la policía. El informe policial fue claro, mis padres figuraban como intrusos. Mi abogado actuó sin demora y envió una carta formal de cese y desistimiento. La noticia no tardó en circular. Las amigas de mi madre se enteraron, y el rumor se propagó por su círculo social como fuego en pasto seco. Yo me enteré por medio de mi tía, la hermana de mi madre, que me llamó una tarde con un tono cargado de confusión. Michael, ¿qué está pasando?, me preguntó. Tu madre le está diciendo a todo el mundo que le diste la espalda a la familia. Respiré hondo antes de responder. Eso no es cierto. Lo que hice fue dejar de financiar a una familia que nunca me valoró. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. ¿De verdad les dijo a tus hijos que se sentaran en el suelo? Sí, lo hizo. ¿Y tú llevabas años pagando todo? Asentí, aunque ella no podía verme. Hubo otra pausa, más larga. Bien por ti, dijo finalmente. Siempre me pregunté cuándo ibas a despertar. Esa conversación fue la primera señal clara de que no todo el mundo estaba de parte de mis padres. Mi tía empezó a hacer preguntas, y otros familiares comenzaron a escuchar la historia completa, no solo la versión manipulada de mi madre. Poco a poco, la narrativa empezó a cambiar. Lauren intentó hacerme sentir culpable a través de las redes sociales. Publicó mensajes ambiguos sobre traiciones familiares y hermanos ingratos. Pero la sección de comentarios se llenó de personas que conocían ambas caras de la historia. Algunos amigos en común la enfrentaron directamente, recordándole que era una mujer adulta, con 3 hijos, sin trabajo, y que aún así seguía esperando que su hermano le resolviera la vida. Al poco tiempo, eliminó todas las publicaciones. Mi padre hizo un último intento. Se presentó en mi oficina sin avisar. Su rostro estaba demacrado, la voz áspera, los hombros caídos. Lo dejé pasar a la sala de reuniones. Se sentó con pesadez, con las manos temblándole ligeramente. Tenemos que hablar, dijo. No sé cómo arreglar esto. Tu madre está destrozada. Lauren está furiosa. Todo se está viniendo abajo. Lo miré fijamente. Deberían haber pensado en eso antes de decirles a mis hijos que se sentaran en el suelo. Fue un error, admitió. Un error estúpido, sin pensar. ¿Pero de verdad justifica todo esto? Negué con la cabeza. Esto no es por el suelo. Es por 15 años de errores. 15 años dándome por sentado. 15 años tratando a Lauren como oro y a mí como una billetera. Bajó la mirada hacia sus manos. Sé que no hemos sido justos contigo. No, respondí. No lo han sido. Le pregunté entonces qué era lo que quería. ¿Una disculpa? Podemos disculparnos. No quiero una disculpa, le dije con calma. Quiero que me dejen en paz. Quiero vivir mi vida sin que esperen que yo financie la de ustedes. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que son valiosos, no tratados como miembros de segunda categoría. Intentó una última salida. ¿Y si prometemos hacerlo mejor? Lo observé con atención. A ese hombre que nunca visitó mi casa, que jamás se interesó por mi trabajo, que una vez vendió mi computadora para comprarle un coche a su hija favorita. No les creo. Se levantó lentamente. ¿Entonces, esto es todo? Sí, respondí. Esto se terminó. Se fue sin decir nada más. Pasaron 6 meses. Las llamadas cesaron. Los mensajes desaparecieron.
Las culpas, las disculpas tardías y los intentos desesperados de arreglar lo que ellos mismos habían destruido se diluyeron en el silencio. Con el dinero que antes les enviaba, llevé a Amelia y a los niños a unas vacaciones de verdad. Fuimos a Disney World. Nos hospedamos en un buen hotel, comimos en restaurantes que siempre habíamos pospuesto y construimos recuerdos que eran solo nuestros, no compartidos con una familia que nunca nos valoró. Emma y Jack florecieron sin la constante decepción de reuniones familiares donde eran ignorados. Se volvieron más seguros, más tranquilos. Dejaron de preguntar por los abuelos. Dejaron de esperar ser invisibles. Vendí la casa de la playa. Los recuerdos allí estaban manchados, ligados a años de ver a mis padres actuar como si fuera suya mientras a mí me trataban como si no importara. Con la ganancia compré una pequeña cabaña en las montañas, a 3 horas al norte. Un lugar que era nuestro desde el primer día. Un sitio sin historia de traiciones. Una tarde, Amelia y yo estábamos sentados en el porche viendo a los niños jugar en el patio. El aire era fresco, limpio. Los árboles se movían suavemente con el viento. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó. Lo pensé con honestidad. No, ni un poco. ¿Los extrañas? Extraño a la familia que creí tener, respondí. Pero esa familia nunca existió. Era una fantasía. Ella tomó mi mano. Ahora tienes una familia que sí te quiere. Miré a Emma y Jack, escuché sus risas, y supe que tenía razón. Supe por mi tía que Lauren finalmente consiguió trabajo, que mis padres se mudaron a una casa más pequeña, que la reunión familiar nunca se realizó y que seguían diciendo que yo los había abandonado. Pero cada vez menos personas creían esa historia. Y ya no me importaba. Por primera vez en mi vida, sus opiniones dejaron de tener peso. Había pasado 15 años intentando ganarme su amor, demostrando que valía su tiempo, su atención, su respeto. Invertí dinero, esfuerzo y partes de mí en una familia que solo me veía como un recurso, no como una persona. Y un día, simplemente me fui. La libertad fue abrumadora. La paz, profunda. A veces todavía pienso en aquel momento, de pie en el salón, viendo cómo humillaban a mis hijos, sintiendo el peso de 15 años de desprecio caer sobre mí de golpe, susurrando una sola palabra al coordinador del evento: entendido. Entendí que nunca sería suficiente para ellos. Entendí que su amor era condicional, transaccional, reservado solo para quien exigía todo y no daba nada. Entendí que podía pagar 1000 celebraciones y aún así no cambiaría como me veían. Pero también entendí algo más. Yo era suficiente para mi esposa. Yo era suficiente para mis hijos. Yo era suficiente para mí mismo. Y eso era todo lo que importaba. Amelia apoyó la cabeza en mi hombro. Estoy orgullosa de ti. Yo también, respondí, y lo decía en serio. En algún lugar, en una casa más pequeña y sin lujos, mis padres vivían con las consecuencias de sus decisiones. En otro, Lauren aprendía a sostener su propia vida. El hijo dorado ya no brillaba tanto. No les deseé mal. No esperé su sufrimiento. Simplemente dejé de pensar en ellos. Estaba demasiado ocupado construyendo una vida que era mía. Una vida donde mis hijos se sentaban a la mesa. Donde mi esposa era valorada. Donde yo era visto. Una vida donde, por fin, importaba. Y esa fue la mejor venganza de todas.